son conceptualizaciones que nosotros vamos a aprender a diseñarlas, y por supuesto que tienen una cierta estructura, tienen un estado inicial, tienen un estado final, tienen estados intermedios, eso me ayuda a hacer el diseño para que cumpla con la función que nosotros queremos, que reconozca ciertas palabras. Pero estamos hablando de máquinas abstractas cuando hablamos de autómatas finitos. Ah, o sea, es otra forma de decirle a la máquina abstracta. ¿Sí? Sí. Entiendo. Vamos, la máquina abstracta es un nombre general para todas. Dentro de las máquinas abstractas está la máquina secuencial, la máquina de Meli, la máquina de Moore, el autómata finito, el autómata con pila, el autómata bidireccional, el ALA, Turing, todas son máquinas abstractas. Entiendo, entiendo. Profe, yo hice un cambio de curso y me anoté a este por las dudas de la asistencia. María Anela, ¿cuánto María Anela? Hoyos. Profe, Me fijo, sí. a mí también me quedó una duda del teórico, no sé si me la puede contestar. Sí, Era de los cabezales, que yo sí. no entiendo muy bien lo que hacen, o sea, como que como estaba leyendo una parte, decía que se van desplazando sobre los medios de entrada y salida, distinguiéndose las diferentes máquinas según los cabezales, o sea, eh, las máquinas abstractas se diferencian según los cabezales, así como dice ahí, o cómo sería. Sí, no exactamente según los cabezales, sino según el tipo de máquina. Ustedes van a comenzar, seguramente ya han empezado a leer, desde la máquina más simple, que es la máquina de Moore, le sigue la máquina de Meli, las máquinas secuenciales, los autómatas finitos, bueno, cada una de estas máquinas se va apoyando en lo que ya tiene la anterior, con algunos cambios de lo que tiene la anterior, y se le agrega algo más. Entonces, cuando ya empezamos a hablar de ALA, de Turing, que son las últimas máquinas que vamos a ver, esas máquinas tienen cabezales y la importancia de cabezales tiene una gran importancia porque se van desplazando en una cinta que está puesta ahí la cadena y sobre esa cinta se va desplazando el cabezal hacia la derecha o hacia la izquierda. Entonces, ese tipo de máquina es diferente de un autómata finito. Un autómata finito tiene un cabezal que es unidireccional, va siempre de izquierda a derecha leyendo la cadena. Entonces sí, cada máquina tiene, digamos, difiere de la otra en ciertas cosas y también en el cabezal, cómo trabaja ese cabezal de lectura de la cadena. ¿Sí? Pero lo bueno, que lo que están haciendo ustedes es que están leyendo y todas esas dudas se las van a ir sacando cuando la profe dé la clase teórica de ese tema. Yo me imagino que ella les ha dicho que vayan leyendo ese tema para la próxima clase. Bien, entonces está bárbaro, porque todo eso y el vocabulario que están incorporando les va a ayudar un montón para comprender la clase cuando ella le explique. Entonces la profe va a ir explicándolo a eso y solo van a ir ustedes, se les va a ir aclarando todas esas dudas que tienen. Es lógico, porque bueno, están estudiando sin tener esa explicación previa, pero me parece que está bárbaro lo que están haciendo. Y van bien, las preguntas están bien ubicadas. No sé si también pude responder yo la duda. Sí, sí, también lo relacioné hay ejemplos después con gráficos, así que supongo que esos gráficos con las flechas eran los cabezales, o sea, no me quedaba claro, digamos, pero ahora sí. No, esos grafos que ustedes ven, que son los noditos y que tienen la línea de transición con la flechita en una dirección, esos son los grafos, esos son los diseños de las máquinas. Esos grafos, sí, en cierta forma me están diciendo que el cabezal, ¿hacia dónde transito? ¿A qué estado transito? ¿Sí? El movimiento del cabezal generalmente, si es ALA o Turing, está expresado en el rótulo arriba, en ese rótulo que dice leo una A, barra, grabo una A, y el movimiento del cabezal es derecha, izquierda, neutro, está en el rótulo, escrito ahí arriba. Y esa línea de un estado P a un estado Q, por ejemplo, me está diciendo desde qué estado hacia dónde voy cuando leo esa entrada. ¿Sí? Bien. Pero bárbaro que eso es la idea, de que vayan leyendo para cuando tengan la clase teórica, y ahí se salvan esas dudas, y luego en el práctico se termina de cerrar el tema.
Así que, muy bien como una arrancada. Yo lo que no había Bueno, entendido al final era de que, porque yo entendí que dependiendo qué es lo que hace la máquina con el cabezal, era otro tipo de clasificación, porque había algunos que solamente grababan los símbolos en las eh, en la cinta. cadena de entrada, sí, ahí está, en la cinta de entrada, y otros, algunos lo hacen en la cinta de salida, o y así. Yo lo Así es. clasifiqué así. Así es, pero de todas maneras no se abrumen con eso. Esas máquinas nos llevan todo el cuatrimestre verlas. Tenemos tiempo para ver cada máquina. Lo importante es que comprendan, que puedan entender todas las cuestiones que se tienen en cuenta y cuáles son los elementos que hacen diferente una de la otra, tal cual como están haciendo. No se preocupen por memorizar hoy cómo es que se mueve Turing o cómo es que se mueve ALA. Está bien. Entiendo. Juan Cruz dice que tiene problema, que se cambió el curso. Bueno, Juan Cruz, sí, yo a Marianela Hoyos no la tengo en el listado, y a Juan Cruz González tampoco lo tengo, pero bueno, yo después voy a actualizar mi listado y seguramente ya figuran en el nuevo listado. No hay problema. Yo me voy a fijar. Por las dudas los voy a anotar acá. Hoyos. Y Juan Cruz. Bueno, vamos a hablar un poquito de cómo vamos a trabajar. Seguramente la profe ya en el teórico les ha comentado que en este comienzo de la virtualidad, y que aparentemente va a ser por poco tiempo, nos han pedido que tratemos de asegurar más la asistencia de ustedes a clase, no por malos, sino simplemente porque si estuviésemos en la presencialidad, como están el resto de los cursos, los veríamos sentados y tomaría asistencia, ¿no es cierto?, por parte del BEDEL, entonces sería todo normal. Acá, como estamos nosotros primero y segundo año, todavía con una virtualidad, tenemos que asegurar la presencia de ustedes en marzo y abril. Entonces, ¿cuál es la propuesta? Ya la habrán hecho ustedes el lunes, tuvieron clase el lunes. Poner el presente, poner su legajo y la palabra presente al lado, en distintos momentos. Yo les voy a decir cuándo lo van a poner ahora en la mañana. La idea es que lo pongan una o dos veces. Vamos a tomar también, van a prender su cámara en un momento que yo les voy a indicar cuándo, y yo voy a grabar. Y hablando de grabar, tengo que empezar a grabar ahora. Ahí está. Entonces les decía, tenemos que poner el presente una o dos veces a la mañana. Vamos a tomar que se grabe unos segundos con sus cámaras encendidas para que se les vea la carita y que están. Y luego, a lo largo de la mañana también, yo voy a hacer una preguntita para que ustedes contesten ahí en el chat, ¿sí? Esto es en todo el rango de nuestro horario de clase, en cualquier momento. Yo veré en qué momento me parece más oportuno y lo vamos a hacer. Entonces, con esto quiero decir que traten de estar. No dejen prendida la compu con la fotito y se vayan, sino que aprovechen este tiempo que vamos a estar acá, estas 3 horas, aprovechenlas para que puedan comprender el tema que no se entendió en el teórico, podamos hacer el práctico, si ustedes resolvieron el práctico, podamos sacar dudas si todavía quedan. Y lo más importante es que lamentablemente acá yo tengo el calendario, nuestro primer parcial va a ser todavía en la virtualidad, o sea, el parcial es presencial, pero no vamos a tener clases anterior al parcial presencial. Entonces, todas las dudas que tengamos las vamos a tener que sacar a través de la virtualidad, así como estamos haciendo hoy. Entonces, acostúmbrense, estén tomando la clase. Sí, mi mail está al pie de las diapositivas.
Ahí lo repasamos, no hay problema. Bueno, la profe ya les dio la fecha de los parciales. El primer parcial es el 7 de mayo. ¿Sí? Ustedes díganme, así no Sí, hablamos de creo la que sí. misma. El 7 del 5 creo que era. El 7 del 5, el 25 del 6. Perfecto. Y el recuperatorio, el 2 del 7. Bueno, les conto cómo es el tema de la promoción. Nosotros tenemos promoción práctica. Tienen que sacarse 8 en cada parcial práctico. Eso ya les habrá comentado también. Los parciales se toman el mismo día, el teórico y el práctico, en hojitas separadas. Yo corrijo mi parte práctica, la profe corrige el teórico. Entonces, ustedes terminan teniendo 4 notas. 2 notas de teórico, 2 notas de práctico. Para la promoción del práctico, solo vemos las notas del práctico, y tienen que tener 8 o más. Hay un trabajito práctico integrador que ahí, si se fijan, en la semana del 11 del 4, lo comenzamos a trabajar a ese trabajo. Ese trabajo también lleva una nota, y para promocionar también tiene que tener una nota de 8. Para regularizar la materia basta con 4. Y también tienen la aprobación directa de la materia, que es considerando las 4 notas, teóricas, las 2 teóricas, las 2 prácticas, y tienen que tener un promedio de 9. Bueno, eso también seguro la profe ya se los ha comentado. Si queda alguna duda me preguntan, si todo está claro. Vamos a ver cómo es nuestra forma de trabajar, que quizás ya lo han leído y la profe se los habrá repasado. Una notita que ustedes encontraron en autogestión, que seguro la han leído porque si no, no estarían acá en Zoom, que les indica cuáles son los pasitos que tienen que hacer para acceder a cada cosa, ¿no? A gestión es a través de su legajo y clave. Ahí en gestión es donde nosotros, los profesores, vamos a publicar el ID y la password de Zoom. La idea es que esta, que yo he generado ahora, la usemos hasta mayo, que sea la misma, ¿sí? A no ser que por alguna actualización o algo tenga que generar una nueva, que la vuelvo a publicar como la publiqué a esta en autogestión. Se va a usar siempre esta los días miércoles, ¿eh? Para esta materia. Bueno, también habrán accedido ya al aula virtual, se habrán matriculado. En el aula virtual está todo el material de sintaxis disponible. Ustedes, por supuesto, ya han accedido a él porque me están hablando de que han leído el teórico, así que, bueno, ahí está el teórico y está el práctico también. Todos nuestros ejercicios prácticos, las guías por tema, están ahí. Ejercicios a resolver, ejercicios resueltos, está todo. Bien. Profe, Sí, sí, disculpe. Primero, buen día. buen día. Hay algo que no me quedó claro. ¿Cómo es eso del promedio de 9? Eso no... Hay una aprobación directa de la materia que es teniendo 9 en todas las notas, o sea, el promedio de todas las notas me tiene que dar 9. Usted ya alcanza la promoción práctica, o sea que sus parciales prácticos ya tienen 8 o más. Entonces, si a eso le incorporamos las notas del teórico, ¿sí? Esas notas del teórico tienen que ser entre 9 y 10, dependiendo de cuánto del práctico, si tiene 8, 9 o 10 en el práctico. Sumándolas, me tiene que dar un promedio de 9. En ese caso, adquiere la aprobación directa. Listo, listo. No, es que yo solo tenía notado que eran las 4 notas 8 más, digamos. No, no necesariamente promedio 9. Estamos. Ajá. Bueno, de todas maneras, yo hoy no entré al aula virtual todavía. En el aula virtual tienen que publicar la modalidad académica. En la modalidad académica, usted se va a la parte en donde dice evaluaciones, promociones, y ahí tiene que estar bien claro cómo va a ser la aprobación directa y cómo va a ser la promoción práctica. Quizás, si no está todavía, es porque como hemos tenido 2 años de virtualidad, las condiciones cambiaron un poquito. Ahora, al volver a la presencialidad, hay que volver a ver eso y a cambiarlo. Entonces, no le quiero asegurar, si no está la modalidad, lo vamos a dejar pendiente bien para que lo veamos cuando esté la modalidad. En cuanto ustedes la vean, léanla, y en la próxima clase nos preguntan a la profe o a mí
y la abrimos y la leemos para que quede bien claro el tema de la aprobación directa. Sí, la promoción práctica es así, eso es así, sí o sí. Bien. Bueno, entonces esta notita está claro, el cronograma de actividades está en el aula, este que yo les mostré acá. Esto les va a servir un montón, porque acá yo me guío con esto, y ustedes también deberían guiarse con esto, porque tienen por semana qué es lo que se ve. Entonces, hoy nosotros tendríamos que ver la parte práctica de lingüística matemática, que seguramente con la profe han repasado, han leído ese teórico, que yo también lo tengo acá, y ya para la clase que viene, ustedes tienen, fíjense, la semana del 21, para leer todo lo que es compiladores, la estructura, fases, módulos, ¿sí? Y siguen con lingüística matemática, entran al tema de producciones, derivaciones, bueno. Y el práctico nuestro va a ser sobre eso, producciones, derivaciones, reducción, gramática formal. Entonces, este calendario lo van abriendo anticipadamente para ver qué es lo que van a ver la semana siguiente. Bárbaro cómo van, porque seguramente lo han estado, me imagino de acá, están viendo lo que viene. Bueno, así que lo vamos a usar. Esto también les va a servir porque si por las dudas usted pierde la clase nuestra, puede al menos ir de oyente, si le pasan el ID en otro curso, y seguramente el otro docente está dictando exactamente lo mismo, ¿sí? Porque es así por semana que tenemos que seguir esta planificación. Bueno, listo con la notita, creo que acá no hay dudas. Bueno, nuestro horario comienza a las 10:25, 10:30, está la del 2021. Bueno, la del 2021 entonces no la lean, porque va a cambiar en función de que volvemos a la presencialidad. Entonces, no, hay consideraciones ahí que por la virtualidad se tuvieron que tener en cuenta que ahora no. Así que todavía no la lean, esperen la 2022. Bueno, les decía que nosotros nos vamos a ver los miércoles, desde las 10:25, 10:30, hasta las 14 horas. Ese es nuestro horario. Ahora, como yo les mostré el calendario, por día, por clase, hay ciertos temas que ver. Entonces, si vemos que vamos bien, no hay dudas, y terminamos antes los ejercicios, la parte práctica que estaba destinada a esa clase, por supuesto que la clase va a terminar antes, ¿sí? Nuestro horario habitual es 14 horas, pero dependiendo de qué tenemos planificado ver ese día. Bueno, vamos a hacer recreos, vamos a tratar de hacer un recreo, 2 recreos si nos tenemos que quedar hasta las 14 horas, si es muy largo. Si vamos a dar toda la clase, hacemos dos cortes. Bien, bueno. Vamos entonces, ¿qué vamos a ver hoy? No sé si yo no me presenté, no sé si la profe les habrá comentado, mi nombre es Nancy Páez, ahí al pie de la filmina tienen mi mail personal, nancydelb@gmail.com. Nos vamos a comunicar a través del Gmail, y nos vamos a comunicar a través del foro. En el aula virtual vamos a habilitar un foro por curso, y en ese foro me van a poder comentar cualquier inconveniente que tengan, ¿sí? Por ahora, o dudas de la clase, o cosas que yo ponga para que ustedes contesten, todo va a estar ahí en ese foro. Bueno, vamos a utilizar ese mail personal, también tengo el institucional, pero mejor es este. Y lo que les quería pedir es, ustedes seguramente ya tienen armado un grupito de WhatsApp de sintaxis. Yo necesitaría que alguien me pase su celular. Yo no voy a estar en el grupo, pero sí quiero tener un celular. Entonces, nos ha pasado, como a ustedes también seguramente, se han quedado una mañana sin luz, sin internet. Entonces, yo quisiera tener un contacto para poder ponerme de acuerdo y mandar un mensajito a alguien para que nos mande a todos. ¿Ah? Ahí está, perfecto. Ya lo
Entonces, si de pronto una mañana no tenemos luz, o no tenemos conexión, bueno, yo me comunico y les cuento, les digo cómo vamos a proceder. ¿Ah? 3, 5, 4, 6. Perfecto. Bien. Y este es de Juan Cruz. Bueno. Juan Cruz González. Gracias. Ahí está. Bueno. Ya hablamos, bueno, nuestra modalidad de trabajo es como venimos hablando. Ustedes van a participar del teórico, van a ver los ejercicios de ese tema dado en el teórico, hay ejercicios resueltos. En esos ejercicios los pueden ir recorriendo, si hay dudas anotan, y en la clase práctica, como va a ser hoy, se resuelven todos los ejercicios, ¿sí? Todos, se muestra la resolución de todos, y se salvan dudas. Bueno, les había comentado que hay un trabajito práctico integrador. De otro curso, todavía no lo pasaron. Bueno. No importa, ustedes, todos los que hayan hecho cambio de curso, que todavía no están, van a poner, igual que el resto de los compañeros, el legajo y el nombre, el legajo y la palabra presente al lado del legajo. ¿Ah? Cuando yo pase el listado, voy a agregarlos al pie de mi listado, como agregué ahora a Marianela y a Juan Cruz, los que aún no estén en ese listado. No hay problema. Bueno. Este trabajo integrador, chicos, es grupal. Es por lo menos 4 como máximo, ¿sí? Lo ideal serían 3 o 4. Si hay grupitos de 2, acepten a 2 más. Solos no. Y si ven que hay alguien que está solo, lo incorporan. La idea es que sea un trabajo grupal de no más de 4. Tampoco quiero que sean grupitos de 2 porque muchos, somos 5 acá en este curso, entonces se dificulta un poco la corrección y poderles prestar ayuda a cada uno, ¿sí? Este trabajito, cuando comencemos con las máquinas abstractas, ahí lo presentamos, y nos va a ir acompañando todo el cuatrimestre, porque son puntos a resolver, que son partes prácticas, muy prácticas del tema teórico que se está desarrollando en ese momento. Así que bueno, este trabajo práctico integrador tiene una nota, que tiene que ser de 4 para regularizar, de 8 si yo quiero promocionar la parte práctica, o adquirir la aprobación directa, también tiene que tener una nota de 8. Se presenta al final del cuatrimestre, dedicamos 2 clases, dependiendo de la cantidad de grupos, para presentar el trabajito, en 10 minutitos más o menos, cuentan. Bien. Así que bueno, ya saben, pueden ir buscando grupos. Y bueno, hoy vamos a arrancar con la unidad 2. La unidad 1 es una unidad introductoria a lo que es la sintaxis semántica del lenguaje, que seguramente la profe ya se los ha comentado. Y en la unidad 2 es donde comencemos con la parte práctica. La parte práctica es sobre gramáticas y lenguajes formales. Es así, ¿no? ¿Estoy bien? Ustedes ya ayer vieron con la profe la introducción de cadenas, lenguajes, todo esto. Que había, si no recuerdo mal, 2 tipos de lenguaje, el lenguaje natural y el formal es el de la máquina, y el lenguaje natural es el humano, por ejemplo. Bien, perfecta esa clasificación. Así es. Y los lenguajes formales, como son los lenguajes de programación, tienen su propia gramática, como también los lenguajes naturales tienen su propia gramática, y a más de uno nos habremos sufrido con los verbos, los sustantivos. Bueno,
Entonces, nosotros nos dedicamos a las gramáticas y lenguajes formales. Vamos a conocer toda esa parte. Bien, entonces, arrancamos acá. Este es el teórico, que ustedes ya han leído y han visto. La lingüística matemática, que es por donde vamos a comenzar, es el estudio de los lenguajes precisamente, pero utilizando mucho de las técnicas, de herramientas de la matemática discreta. Entonces, hay mucho de lo que ustedes ya saben acá. Lo más elemental para comenzar a hablar de los lenguajes es los conceptos de símbolo, alfabetos y palabras. Con esto vamos a arrancar nosotros. Bueno, un símbolo está definido por ahí arriba como que es un signo que se ha creado convencionalmente para algo. Bueno, el símbolo es lo que me permite definir un alfabeto. ¿Por qué? Porque el alfabeto dice que es un conjunto finito y no vacío de símbolos. De símbolos. Como yo defina a los símbolos de un alfabeto, es lo que, a partir de lo cual yo voy a poder luego formar palabras y formar un lenguaje. Entonces, un alfabeto se representa con las letras mayúsculas, esto también ya seguramente lo han visto, y por ejemplo acá hay ejemplos de alfabetos que dicen, el alfabeto sigma sub 1, que está formado por el símbolo A, nada más. El sigma sub 2, que está representado por el 0 y el 1. Entonces, decíamos que un símbolo es un signo creado convencionalmente. Sí, podríamos decir que el 0 y el 1 me están representando a dos dígitos del sistema de numeración nuestro, ¿sí? O, por ejemplo, A, que me está representando a una vocal. Bien. A partir de un alfabeto yo puedo definir una palabra. Antes que nada, que seguramente, o no sé si han hecho hincapié en esto, que un alfabeto puede tener palabras que forman su conjunto, pero estas palabras en realidad para nosotros, si están dentro de un alfabeto, son símbolos, ¿sí? Es decir, torre nos está representando un símbolo que forma parte de este alfabeto. Caballo igual, alfil igual. Como un alfabeto de claves aéreas, exactamente, así es. Siempre son símbolos que están creados con algún fin. Bien, bueno, las operaciones con los alfabetos y seguramente pasaron a definir lo que es la palabra, la sucesión finita de símbolos. Bien. Hasta ahí entonces, vamos a ir a ver nuestro práctico, que empieza ahí. Dice, dado los alfabetos sigma sub 1, formado por los símbolos A, B, C y D, sigma sub 2, formado por los símbolos C, D, E, y sigma sub 3, formado por los símbolos 0 y 1, y sobre ellos definidos las cadenas alfa, beta, gamma, delta, se requiere. Ejercicio 1. Determinar la longitud de las cadenas. En este caso, la cadena alfa. Bueno, ¿cómo se representa la longitud? Cuando me están pidiendo la longitud, me lo pueden pedir así en palabras o me lo pueden poner en símbolos, como está acá. Se representa poniendo el nombre de la palabra entre las barritas de valor absoluto. Y aunque no me hayan dicho nada, yo sé que lo que tengo que dar como respuesta es la longitud de esa palabra. La longitud de una palabra es simplemente contar cuántos símbolos forman esa palabra. En este caso, la longitud de la palabra alfa es de 3. Bueno, entonces una palabra es una sucesión de símbolos que pertenecen, por supuesto, a algún alfabeto. Yo, para poder definir una palabra, tengo que definir previamente el alfabeto sobre el cual me apoyo para definir esas palabras. Bien, bueno, para beta la longitud es 4, para gamma la longitud es, ¿cuánto será? 5, Sería profe. 6, ¿no? O no, 5, 5, 5. 5 para gamma y 6 para delta. Perfecto, bien.
El ejercicio 2 me dice realizar las siguientes operaciones con las palabras dadas. Y acá entramos a trabajar con la potenciación de palabras. Habrán visto en el teórico que la potenciación no es más que la concatenación, tantas veces como me indica esa potencia ahí arriba, de la palabra misma. Entonces, la potencia 2 para alfa será tomar a la palabra alfa y concatenarlas 2 veces, como está puesto ahí. Una vez y otra vez. El resultado es otra palabra, en donde ya no le ponemos el puntito ahí, sino que es una sola palabra. Acá yo estoy indicando la concatenación de ella 2 veces a través de ese puntito. Bien. Esa es la potenciación de una palabra. Concatenar la palabra tantas veces como me indica la potencia. Acá, en este punto, me piden que concatene 2 palabras, la palabra alfa y la palabra delta. Bueno, ¿cómo se concatena? Muy parecido a la potencia de la misma palabra, solo que acá son palabras diferentes. Voy a poner los símbolos de la primera, y a continuación los símbolos de la segunda. Entonces, alfa concatenado con delta, me da por resultado A, B, que sería la primera, y los elementos de la segunda, A, C, D, D, D. ¿Sí? Concatenación de palabras. Bueno, es lo mismo que yo concatene delta concatenado con alfa. No, exactamente. No es lo mismo, obviamente, porque voy a empezar poniendo acá los símbolos de delta. Voy a empezar con A, C, D, 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 y después alfa. A, B. Obviamente no es la misma palabra. Bueno, después otra simbología que es medio engañosa es esta que dice, no es conmutativo, así es. Beta a la menos 1. No me está pidiendo una potencia negativa, sino que me está pidiendo que escriba o que dé como respuesta la refleja de esa palabra beta. La refleja. La refleja es simplemente nombrar los símbolos que forman esa palabra, pero en orden inverso. Si vemos, beta está formado por C, D, E, E. Esa es la palabra beta. Su inversa sería E, E, D, C. Es nombrarla en orden inverso cada uno de los elementos, de los símbolos que forman esa palabra. Bien. Disculpe, profe, ¿podrían ¿Sí? darnos una potencia, por ejemplo, menos 2? Entonces habría que concatenarlas, dada vuelta las dos. No, no, solamente a la menos 1. Perfecto, gracias. De nada. Bueno, seguimos. Acá, me está pidiendo el ítem D, que concatene a delta con alfa y que calcule su refleja. Primero concateno y luego calculo su refleja. Y acá me están pidiendo alguna palabra que su refleja es igual a su forma normal. Ah, sí, sí, sí. Creo que lo han leído ahí en el teórico, ¿no? Capicúa, si son números. Si son letras, son palíndromos. Pregunta el compañero. Una palabra que cuando la damos vuelta sigue siendo, la sigo leyendo de la misma manera. Sí, son palíndromos. Por ejemplo, Neuquén. Neuquén, si le damos vuelta, seguimos leyendo Neuquén. Sigue siendo lo mismo. En el teórico dio unos conceptos, pero esto quedó que veamos solo. ¿Qué? ¿Esto de los capicúa palíndromos? ¿O esto que estamos viendo? No, la profe dijo que la unidad 1 la tengamos que leer solos y a lo sumo le preguntábamos dudas. O sea, todo esto es nuevo para nosotros. Salvo que lo Y lean. todo, perdón, no estoy, escucho muy bajito. ¿Y todo esto? Que todo esto, tipo lo que estamos viendo ahora, no lo vimos en el teórico. La profe directamente nos dio conceptos de máquinas con pilas, la máquina de Turing, qué hacen, o sea, conceptos muy particulares.
Ah, o sea que ¿Quién esto sabe? el teórico no lo leyeron. Bueno, No. vamos bien hasta acá, ¿se entiende? Sí, sí. O Por mi sea, parte entiendo bien, pero nada, se lo comentaba nomás. No, no, está bien, porque yo pensé que ella había hecho una lectura de esta parte. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es vamos a ir leyendo el teórico y viendo esto. Sí. Eh, bien, hasta acá vamos bien, pero igual, vamos a ir repasando. Bueno, entonces, van a tomar papel y lápiz y van a resolver estos dos ítems. Me van a dar el resultado de esos dos. Ahí les pongo cómo están formadas estas palabras. profe, ¿los palíndromos serían entonces palabras que dadas vueltas se leen igual o eso es capicúa? Es así. Palíndromo se le llama cuando una palabra uno la invierte, hacer su refleja, y se sigue leyendo de la misma forma. Yo les había puesto el ejemplo de Neuquén, que está ahí en el teórico, ahora lo vamos a ver. Neuquén. Entonces, si yo calculo su refleja, sigue siendo Neuquén. Eso es palíndromo. También es palíndromo en los números. O sea, si yo pongo 1, 1, 2, 1, 1, también es palíndromo. Solo que habitualmente cuando hablamos de números, al palíndromo se lo llama capicúa. Ah, entiendo. O sea, capicúa es lo mismo que palíndromo, solo que para los números. Exacto. Entiendo. Gracias. De nada. Bueno, bárbaro. Ahí me están dando las respuestas de esos, del ítem D y del ítem E. Calcúlenlos. Y nos vamos a ver los resultados que están ahí abajo. ¿Estamos? Bueno, vamos entonces a ver. Concatenaron delta con alfa, y luego calcularon su red. Ejercicio 2. Ahí están los resultados. Está bien. B, A, D, 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 C, A. Sí. Y la otra, C, C, D, D, E, D, C, 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 D, D, E, 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 D, C. Bárbaro. Bien, se entendió entonces, ¿no? Concatenar palabras, calcular la inversa o calcular potencias. Acá en el ítem E tienen todo. Bien, volvemos. ¿Dónde quedamos? Ahí está. Bueno, entonces nos vamos a ir un ratito al teórico. Vamos a ver cómo se definen los lenguajes y volvemos a la parte práctica. Bueno, entonces, acá habíamos arrancado, hablamos de cómo definíamos un símbolo, cómo definíamos un alfabeto. Hasta ahí llegamos, dijimos que un alfabeto puede ser símbolos como A, B, C, 0, 1, pero también pueden ser ciertos caracteres, como por ejemplo acá alfabeto de las palabras clave de un lenguaje C, o como decía el compañero, los códigos de comunicación vía aérea, ¿sí? Acá alfabeto de símbolos para un juego de ajedrez. Lo importante es que yo sepa que si están entre llaves y la letra griega está en mayúscula,
Me está representando un alfabeto. Un alfabeto. Muy bien, y yo con eso podría armar palabras. Como acá. Como se trata de conjuntos, dice, dos alfabetos son iguales si y solo si tienen exactamente los mismos símbolos, sin considerar el orden de presentación de los mismos o las repeticiones que pudieran mostrarse. Sí, eso ya lo sabemos por la teoría de conjuntos. Si todos los símbolos de un alfabeto están también en otro segundo alfabeto, se dice que el primero está incluido en el segundo, se denota con este símbolo de inclusión amplia, con la rayita ahí abajo. Y si el alfabeto 1 es un subconjunto, pero si además el alfabeto 1 está incluido en el 2 y el segundo alfabeto posee un símbolo diferente ya del primero, se dice que el primero está estrictamente incluido. Y entonces el símbolo es este, en donde ya no tiene la rayita abajo. ¿Sí? Bueno, el cardinal de un alfabeto se denota con las barritas de valor absoluto, el nombre del alfabeto, y está dado por la cantidad de símbolos que tiene ese alfabeto. Bien. Seguimos. Palabra. Una palabra definida sobre un alfabeto, cualquiera, es una secuencia finita de símbolos de ese alfabeto. Las palabras se representan con las letras minúsculas del alfabeto griego. Alfa, beta, gamma, y ya lo hemos visto en el práctico, ¿no es cierto?, que hablábamos de alfa, de beta, con minúscula. Y habitualmente nosotros utilizamos sigma para representar los alfabetos. Entonces van a encontrar sigma sub 1, sigma sub 2, o sigma solo. Es lo que utilizamos para representar el alfabeto. Pero puede ser cualquier letra del alfabeto griego en mayúscula. Bueno, seguimos. Las palabras también se pueden llamar cadenas, tiras, string, como ustedes quieran. Formadas con símbolos de algún alfabeto, pueden a su vez concatenarse entre ellas, es lo que hemos visto. Alfa, casa y beta, blanca, podemos concatenarlas y formar, por ejemplo, casa blanca. Bien, y también está lo que repasamos recién de que no es conmutativa la concatenación de dos palabras. Ahí está. Bueno, acá entramos a lo que era la potenciación, que ya hemos hecho, pero bueno, repasemos el teórico. Dice que si alfa es una palabra que está formada por el símbolo A, podemos decir que esa sería la potencia 1. La potencia 1 es esa misma palabra. Sebastián, levantó la mano. Sí, Diga. profe, quería hacer una consulta con respecto a lo del cardinal. Si, por ejemplo, en el alfabeto tenemos dos veces la misma palabra en distinta, o sea, alfa es casa y epsilon es casa también en otra posición. El cardinal se cuenta solo una vez en eso, ¿no? O sea, cada elemento si está repetido se cuenta una sola vez. Bueno, primero que si es alfabeto, los tendríamos como símbolos. Tendríamos C, A, S, ¿sí? Porque acuérdese que si son palabras, ya no forman parte de un alfabeto, sino que las forme en base a ese alfabeto. ¿Sí? No sé si se nota la diferencia. Sí, sí, sí. Por ejemplo, si me dice, o a ver, dígame. No, estaba escuchando. ¿Está bien entonces? ¿Se entendió? Sí, quedó más claro. En un alfabeto no van a tener dos A repetidas. A, S, C. La van a tener una sola vez. Bien, entonces la cardinalidad de un alfabeto es la cantidad de símbolos que tiene ese alfabeto. Y la longitud de una palabra va a estar dada por la cantidad de símbolos que tiene esa palabra. Si esa palabra es casa, y casa tiene 2A, las cuento a las 2A, porque tengo que contar la cantidad de símbolos que tiene en total la palabra. Entonces casa tendría una longitud de 4. Bien. Bueno, decíamos Entonces, cardinalidad entonces sería claro, el número que tiene y longitud de la cantidad que tiene, ¿o son lo mismo?
¿Sí? La cardinalidad de un alfabeto sería cuántos símbolos forman ese alfabeto. Esa es la cardinalidad, hablando de un alfabeto. Y si hablamos de palabra, tenemos que hablar de la longitud de una palabra. Y la longitud está dada por la cantidad de símbolos que forman esa palabra. Entendí. Gracias. De nada. Una pregunta, profe. Para ver la longitud de una palabra, ¿en la simbología es la misma que la cardinalidad de un alfabeto, es decir, con las dos barritas? Exactamente. La barrita de valor Perfecto. absoluto. Lo que va Gracias, a profe. cambiar, no, de nada. Lo que cambia es el nombre, ¿no es cierto? Porque yo voy a poner o de un alfabeto como sigma, o un alfa como representa una palabra. Bien. Entonces entramos a lo que es potencia ahora. La potencia de un alfabeto va a estar dado por, supóngase, este alfabeto, esta palabra, perdón, palabra. La palabra alfa está formada por el símbolo A. La potencia 1 es nombrar simplemente la palabra. ¿Mm? La potencia 2 es concatenar 2 veces esa palabra. La potencia 3 es concatenar 3 veces esa palabra. Eso lo hemos visto con el ejercicio de recién. Bueno, hay una notación, acá está, en simbología. Dice, el ejemplo anterior muestra una notación alternada para escribir una palabra que se forma como la concatenación de un símbolo consigo mismo. Se llama esto potencia de símbolos de un alfabeto, y se lo define recursivamente de la siguiente forma. Si, por ejemplo, A a la N, A a la 3. Si esta N fuese lambda, ¿ah? Digamos, el resultado sería lambda si ese n es 0. A la 0 me da como resultado lambda. Ahora, si tengo a la 3, es lo mismo que poner a concatenado con a la 2. Entonces, a la 1 concatenado con a la 2 me daría el a la 3. ¿Ah? Eso es si n es mayor o igual que 0, dice. Si n es mayor o igual que 0. Ojo, porque ahí falta un espacio. Entonces, cuando lo van a leer no entienden. Es si n vale 0. Si n es mayor de 0. Donde a es un símbolo de un alfabeto, bueno, n es un número natural, y lambda denota a la cadena sin símbolos. Longitud de una palabra. Ya lo hemos visto. Cadena vacía es una palabrita nueva que aparece acá con la potencia 0. La cadena vacía se denota con lambda. Cadena vacía o palabra vacía. Y esta palabra vacía, como es palabra, le puedo calcular su longitud, y su longitud es 0. Bien. La palabra vacía, esto sí, vamos a ver. Sí, Augusto. Es una duda con esto último que vimos de lambda a la n, por ejemplo. O sea, si n es igual a 0, nos da, por ejemplo, lambda, que es el Resultado. resultado. Y si es 0, o sea, es mayor a 0, nos da lambda o lambda n-1. ¿Sí sería? No, si n es mayor de 0, supóngase que diga ahí alfa a la 3. N es mayor de 0. Ya no voy a obtener lambda. Entonces, ¿cómo lo calculo? Dice que una forma de calcularlo es alfa concatenado con el alfa a la potencia 2. ¿Sí? Es eso lo que está indicando acá en simbología. Que ya creo que lo vamos a ver, hay más ejercicios para hacer. Ok, entendí. Gracias. De nada. La palabra vacía resulta ser un elemento neutro respecto de la operación de concatenación entre palabras, cualquiera sea el alfabeto sobre el cual las palabras están definidas. En simbología, bueno, y sería recomendable que en el teórico le den mucha importancia a la simbología, ¿sí? Es muy fácil entenderlo en palabras, pero cuando yo quiero llevar esos dos renglones a simbología, cuesta un montón.
Ni que hablar si de esa simbología queremos irnos a palabras o leer esa simbología. Bueno, entonces dice que para todo alfabeto, dice dada para todo alfa, palabra que pertenece a ese alfabeto, definida sobre el alfabeto sigma, alfa concatenado con lambda es lo mismo que lambda concatenado con alfa. ¿Cuál va a ser el resultado? Alfa. ¿Sí? La palabra vacía, concatenado con una palabra, da la misma palabra. No altera el resultado. Puede demostrarse además que lambda es la única palabra con estas propiedades. La concatenación de una palabra consigo mismo permite definir, en la misma forma que se ha hecho para los símbolos, la potencia enésima de una palabra. También hemos hecho recién ejercicios de concatenación de palabras, que es poner la primera y a continuación la segunda. Si es la misma palabra, será concatenar tantas veces la palabra como me indica la potencia. Bueno, en simbología también está expresado así. Alfa a la n, si n es 0, obtengo la palabra vacía. Si n no es 0, es mayor de 0, la concatenación se puede ir haciendo así. La palabra por la potencia a la n-1. Si bien la potenciación de palabras está definida para números naturales, se acepta la notación, bueno, alfa a la -1 para denotar la palabra refleja, lo que también hemos visto ya. Bueno, y para terminar, para que quede clarito, aquí hay un ejemplo en donde me dan un alfabeto sigma 3, y de ese alfabeto se define la palabra alfa, que es igual a casa, y a esa palabra casa le calculamos distintas potencias. Entonces, la potencia 0 de alfa es lambda. La potencia 1 es casa, es esa misma palabra una sola vez. La potencia -1 de alfa es la refleja lo que me están pidiendo. Entonces, invierto los símbolos de la palabra. AS, AC. Si tengo que concatenar la potencia 1 con la refleja, bueno, ya las tengo calculadas arriba, entonces será casa, y a continuación los símbolos de la refleja. AS, AC, por ejemplo. La potencia 2 de la palabra alfa es casa, casa. La potencia 3, casa, 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 y así sucesivamente. Bueno, en simbología es justo eso que está ahí arriba, esto que dice alfa concatenado con el alfa a la n-1, para cuando n es mayor de 0, por ejemplo, sería este caso, que yo les decía. Esto sería el alfa concatenado con el alfa a la 2. Este alfa solito es lo mismo que decir alfa solito o alfa a la 1. Esto me daría el alfa a la 3. Profe, Sí. disculpe, a lo mejor ya aclaró esta duda, pero el lambda, digamos, al ser elemento neutro, si por ejemplo hiciésemos alfa a la 0 por alfa a la 1, ¿quedaría casa? Alfa a la 0. Alfa a la 0 me da lambda. Y Claro. después, Digamos, concatenado, perdón, con alfa a la 1. sería casa. Ah, bien. Obtendría casa. Así es. Estamos, gracias. No, de nada. Bien. Seguimos entonces. Bueno, acá pasamos a hablar de partes de una palabra que, con esto de la concatenación, cae justo, ¿no? Vamos a leerlo de acá y después nos vamos a hacer el ejercicio práctico. Dice, partes de una palabra. Si dos palabras pueden juntarse por concatenación, como venimos viendo, una palabra cualquiera puede dividirse en sus símbolos constituyentes, hasta en subpalabritas. Supongamos que una cadena puede escribirse como la concatenación de otras tres. Entonces tendríamos que omega sería igual a alfa concatenado con psi, concatenado con beta. Tres palabras concatenadas. Entonces decimos que alfa es un prefijo de omega, es la primera parte. Que beta es un sufijo de omega, es decir, la última parte. Y que psi es una subpalabrita
palabra o subcadena, que sería la parte del medio de esa palabra omega. Aquí cualquiera de las tres cadenas, alfa, psi o beta, pueden ser vacías, es decir, que puede ser lambda. De un sufijo o prefijo de una palabra se dice que es propio si no es la misma palabra en cuestión o la palabra base. Bueno, esto que está acá escrito en palabritas, lo van a entender acá en este cuadro. Dice, ejemplo, partimos del alfabeto sigma sub 3, que estaba formado por las letras minúsculas, y con ese alfabeto definimos a la palabra omega como prueba. Prueba. Entonces miren el cuadrito. Acá está dividido en prefijos y sufijos de la palabra prueba. Dice que lambda es prefijo y es sufijo de la palabra. Es prefijo y es sufijo. Y también dice que es prefijo y es sufijo toda la palabra. ¿Ven? Toda la palabra misma es prefijo y toda la palabra misma es sufijo. También lambda es prefijo de prueba y lambda es sufijo de prueba. Ahora bien, si a mí me piden los prefijos propios, fíjense que abarca. No abarca ni a lambda ni a la palabra completa. Sí, Augusto. Ahí porque sería en el último, que es tanto prefijo como sufijo. No se lo entiende bien. Por definición es esto. Por definición, lambda y la palabra completa son prefijos y sufijos de las palabras dadas. Es por definición. ¿Sí? Ujú. Bien, ahora si me piden los prefijos propios, decíamos, fíjense que está abarcando a un poco menos que ni a lambda ni a la palabra completa. Van a ser prefijos propios partiendo del primer símbolo de la izquierda de la palabra, todos menos la palabra completa. Entonces, es prefijo de prueba la P, PR, si yo voy desde aquí hacia allá, P, PR, PRU, PRUE, PRUEB. Hasta ahí, prefijo propio. Muy bien. Si me piden sufijo de la palabra, me voy a ir desde la derecha hacia la izquierda, nombrando los símbolos. Entonces, será sufijo la A, AB, ABE, ABEU, ABEUR. Sufijos propios, no la palabra completa. ¿Se entendió? Entonces, para un parcial, todo va a depender de qué le están pidiendo. Si le piden, nombre todos los prefijos y sufijos de la palabra. Usted va a nombrar lambda, va a nombrar la palabra y va a ir nombrando los prefijos así, de a poquito, de a uno. O si le piden los sufijos, también. Si le piden nada más que los propios, acuérdese que no incluyen ni a la palabra vacía ni a toda la palabra. ¿Está claro? Entonces, Bárbaro. Otro. Subcadenas, dijimos, o subpalabritas, es lo que está en el medio. Entonces, ojo, los prefijos y los sufijos también son subcadenas. Son subcadenas. Pero si me dicen, nombre las subcadenas que no son ni prefijos ni sufijos, ojo, porque entonces tengo que nombrar lo que está en el medio. Entonces, ¿cuáles son subcadenas de esta palabrita prueba? Lo que está en el medio. RU, RUE, RUEB, son palabritas, son subcadenitas que están en el medio. BE, BEU, BEUR, son las que están en el medio. Todos menos la primera y la última letra. Todo lo que está en el medio. Bien. Las palabritas solas también, fíjese, la R, la U, la E, la B, también son subcadenas, solitas, también. Nunca
Si me están pidiendo que sean distintas de los prefijos y sufijos, las subcadenas que voy a mencionar, no puedo mencionar a un prefijo ni sufijo. Pero si me dice que mencione todas las subcadenas, van a ser todas. Esas que están en el medio, las palabritas las letritas solitas, los simbolitos solos, las que están en el medio, los prefijos, los sufijos y la palabra completa. Bien. ¿Se entendió? Nos vamos a hacer el ejercicio. Dice, nótese que para que una palabra cualquiera de largo n siempre se tiene n más 1 sufijos y n más 1 prefijos, debido a que la palabra vacía siempre puede considerarse concatenada a la izquierda o a la derecha, por ser elemento neutro. Bueno, entonces quiere decir que una palabra n va a tener n más 1 prefijos o n más 1 sufijos. Eso se entiende, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque lambda es prefijo y es sufijo de la palabra. Bueno, vamos a ir a ver el ejercicio que tenemos de eso nosotros. Ahí está. Dice ejercicio 4, determinar prefijos y sufijos propios de una cadena delta formada por A, C, D, 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 y aquellas subcadenas que no sean prefijos ni sufijos. Primero me pide prefijos y sufijos propios. Acuérdense entonces que en los propios no están ni lambda ni la palabra completa. Entonces, prefijos propios sería A, arranco de izquierda a derecha, sería A, C, D, C, D. Hasta ahí llegaríamos. Sufijos propios, bueno, arranco al revés. Sería la D, D, C, D, C, A, hasta ahí. Sufijos propios. Subcadenas que no sean prefijos ni sufijos. Bueno, serían los que están al medio. AC, ACD, ACDD. Bueno, sería, fíjese, DD sería una subcadena. Pero ¿qué pasa? Yo no la nombré ahí porque está acá y se va a prestar a la confusión. En el parcial no le vamos a dar una palabrita que tenga repetido los mismos símbolos, porque si no se presta a la confusión. Si estas en realidad son subcadenas, porque están ubicadas ahí en el medio, pero justo coinciden con la misma denominación del sufijo que pusimos. Por eso no la puse. Bien. Bueno, entonces yo acá aclaro, son prefijos solamente la palabra vacía y la palabra completa, son sufijos solamente la palabra vacía y la palabra completa. La palabra completa es una subcadena también, y la respuesta depende de qué es lo que se está solicitando. Sí, Franco. Perdón, en las subcadenas que no son prefijos ni sufijos, ¿no faltaría DD? Claro, es lo que acabo de explicar. Lo acabo de decir, tal. Me acabo de No me estaba escuchando. Este DD, ahí lo marqué, también es una subcadena y debería ir acá. Yo no la puse, y lo aclaro siempre, porque ya tengo 2 años con esta filmina, que no lo pongo para que no se confundan que es el sufijo propio. Pero si a mí me dieran una palabra que no se repiten estos símbolos, esta ubicación que está acá, de derecha a izquierda, la segunda y la tercera, siempre va a ser subcadena. ¿Estamos? Profe, tengo una pregunta, no sé si ya lo dijo, pero otra subcadena no sería A, tipo la Sí, segunda. ahí lo puso Agustín, puso D. Sería un prefijo, tampoco sería un prefijo y un sufijo. En realidad, el ejemplito este no sirve para pedir subcadenas que no sean prefijos ni sufijos porque están repetidos, ¿sí? En un parcial no va a pasar esto.
¿Por qué? Porque subcadenas que no sean prefijo ni sufijo, esta A que está ubicada ahí, tendríamos que mencionarla. Este DD que está ubicado ahí, deberíamos mencionarlo. La D solita que está ubicada ahí, deberíamos mencionarlo. El C solito deberíamos mencionarlo. Todos estos formarían parte de subcadenas que no son prefijos ni sufijos. ¿Qué pasa? No los puedo poner acá porque como se repiten, a ustedes les va a crear la confusión al final de lo propio y cuando no son propios. ¿Se entiende? Sí, profe, gracias. Bárbaro. Pero está bien lo que me están diciendo, ¿no? Bueno, entonces, lo que yo me quedo con esto, que la respuesta va a depender de qué se está solicitando. En el parcial hay que leer muy bien. A es prefijo. Es prefijo. A, esta A que está aquí, esta A solita, es una subcadena. Esta A solita, esa, es prefijo. Después las dos juntitas son prefijos. ¿Sí, Sebastián? Bueno, creo que esa palabrita los confundió. Creo. Pero si se van a prueba, en prueba está más que claro, porque ahí no tengo ninguna. A ver, nos vamos a prueba. No tengo ninguna palabrita que se repita. Entonces, ahí en prueba, fíjense que si ustedes ahí quieren decir cuáles son subcadenas que no sean prefijo ni sufijo, entonces empezarían diciendo R, la U, todas solitas, son subcadenas. Perfecto. Además de cuando las empiezo a juntar, RU, RUE, RUEB, o cuando voy así para allá, ¿no es cierto? Ahí creo que esta palabrita es mucho mejor. Por eso les digo, cuando no se repiten, es más fácil nombrar la subcadena. En ese ejemplo que yo puse en el práctico, no sirve para nombrar las subcadenas o cadenas intermedias porque se mezclan con los prefijos, ¿no? Bueno. Vamos a ver qué tenemos aquí en el práctico. Si seguimos o necesitamos explicación. Vamos con el teórico. Seguimos. Operaciones con alfabetos, sí, eso se los dejo para que los lean, porque no hay problema con esto. Ah, bueno, aunque viene un ejercicio de esto. Dice, retomando el tema de alfabetos, como conjuntos que son, los mismos pueden unirse, todos los símbolos comunes y no comunes de ambos alfabetos, intersecarse, todos los símbolos comunes a ambos alfabetos, restarse, todos los símbolos del primer alfabeto que no están en el segundo. Se dice que este conjunto es el complemento relativo del segundo alfabeto respecto del primero. Bueno, también puede operarse con el conjunto cartesiano. Dado dos alfabetos, la concatenación que se denota así es el conjunto de las palabras formadas por la concatenación de cada símbolo del primer alfabeto con el segundo alfabeto. Bueno, esto sí no lo hemos visto. Supónganse que tenemos este alfabeto, sigma sub 2 y sigma sub 5. Y queremos concatenarlos a ellos dos, esos dos alfabetos. ¿Cómo se concatena? Se concatena el primer símbolo del primer alfabeto con el primer símbolo del segundo alfabeto. Después puede ser el primer símbolo de nuevo con el segundo alfabeto del otro, con el segundo símbolo del otro. ¿Sí? Esa puede ser una forma. Tomo el primer símbolo del primer alfabeto y lo voy concatenando con cada uno de los símbolos del otro alfabeto. Después, terminado este, tomo este, ¿ya? Y concateno este con cada uno de los símbolos del otro alfabeto. Así es como se concatenan alfabetos. Por supuesto que el resultado ya van a ser palabras, fíjense. Palabritas. Extendiendo esta idea, ahora se podrán concatenar dos o más alfabetos haciendo, bueno, si tengo concatenado el 2 con el 5, o el 5 con el 2, y me da eso, porque si concateno el 5 con el 2, voy al revés, ¿no? Eso creo que está claro.
Si concateno el 5 con el 2, entonces tendré que tomar primero el elemento del 5 y concatenarlo con cada uno de los elementos del 2. Bueno, entonces si quiero concatenar el 5 con el 2 y de nuevo con el 5, ya tengo acá el 5 con el 2. Entonces se haría esto concatenado con el 5. ¿Qué me queda? Me queda A con esta, A con esta, y así sucesivamente. Fíjense que ahí está. Bueno, acá que tomo, ¿por qué tengo la B? Porque en lugar de tomar la A con todos, empiezo tomando de a uno. Entonces tomo A con 0A, B con 0A y C con 0A. También puedo hacer así. Ahí están esos tres. Después, A con 0, con 1A. A con 1A, B con 1A, C con 1A. Sería como un producto cartesiano. Es lo que dice ahí arriba, exactamente. Bien, así es como se concatenan entonces alfabetos. Bueno, acá hay un ejemplito que tiene simbología y va a esta definición simbólica que la vamos a ver para que la comprendan. Generalmente se representa, bueno, ya saben ustedes que con el subíndice, como dice ahí, con ese 2, es el número del alfabeto, ¿sí? Acá sigma sub 2. Es un alfabeto. Pero el supraíndice, en este caso el 0, es la potencia. Sí, Ivo. ¿Tengo que leer? ¿Qué dice? No tiene micrófono. Perfecto, Ivo, escriba. ¿Sí? A las 12 vamos a hacer un recreo. Creo que por ahí vamos a andar con los temas. Hasta que parezca la pregunta de Ivo, yo les voy contando que el supraíndice siempre me va a indicar la potencia. Entonces, el sigma sub 2, supra 2, ¿qué me está diciendo? Me está diciendo que a ese alfabeto le tengo que calcular la potencia 2. ¿Cómo es la potencia 2? Si el alfabeto es 0, 1. 0 será 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0. Potencia 2. Concateno 2 veces. Siempre la potencia me va a indicar la longitud que van a tener las palabras resultantes. Si es potencia 2, voy a tener palabras que van a tener longitud 2. Si es potencia 3, como está acá, fíjense que van a ser palabras con longitud 3 siempre. ¿Cómo sería la potencia 3? Y sería concatenar la potencia 1 de ese alfabeto con la potencia 2 de ese alfabeto. Entonces van a ser 0 con 0, 0, 0 con 0, 1, y así sucesivamente. Si E sub 2 es igual a 0A, 0B, 0C, 1A, 1B, 1C, ahora E5 concatenado con E2, ¿no sería así? Me voy a, está acá, E5. Ah, E5 es sigma 5. Sí, entiendo. Acá estamos. Ahí está. No es lo mismo, no es conmutativo. E2 concatenado con E5 y E5 concatenado con E2. Bueno, E2 concatenado con E5, acá está E2, E2. Acá está sigma 2 y acá está sigma 5. Si yo concateno el 2 con el 5, voy a ir así. 0 con A. 0 con A. 0 con B. 0 con C. Y después 1 con A, 1 con B, 1 con C. Cuando concateno el 5 con el 2, voy al revés. Voy
la A con el 0, entonces me queda A0. ¿Mm? La A con el 1, entonces me queda A1. B con el 0 y me queda B0. ¿Se entiende? No importa el orden de los resultados. Acá, yo en lugar de hacer A con 0, A con 1 y de ponerlos acá al lado, hago A con 0, B con 0, C con 0. Por eso me quedan ubicados diferentes. Pero en realidad son las mismas palabras las que estoy obteniendo. ¿Mm? Bien, perfecto. Bueno, aclarada la duda. ¿Dónde estábamos? Acá. Entonces decíamos, como habíamos visto recién, una forma resumida, era calcular la potencia 1 más concatenado con la potencia 2 y así obtengo la 3. Bueno, esto está en simbología acá. Si calculo la potencia 0 de un alfabeto, voy a obtener lambda, y si la potencia es mayor de 0, será la concatenación de ese alfabeto a la 1 concatenado con el alfabeto a la 1 n-1. Augusto, levantó la mano, diga. Sí, era una duda con respecto, siempre el número más alto, la cantidad de letras o de símbolos que va a tener una palabra. Por ejemplo, el de abajo, que dice no, la sumatoria de 3 y abajo 2. Y el resultado tiene palabras de 3 símbolos cada una. ¿Es dependiendo del más alto o cómo sería? Esto que está acá, Ujú. bueno. Este símbolo de sumatoria, si estamos en matemática, acá se llama sigma. Es la letra griega sigma. ¿Sí? Bueno, que lo Ujú. usamos para representar la sumatoria. Perfecto, está muy bien. Así, de paso, yo los voy ayudando también con el vocabulario, porque si tienen que hacer un examen oral, para que vayan, digo en el examen final, para que vayan ubicándose. Sigma representa el alfabeto. Este que 2 que está aquí abajo, sigma sub 2, así se llama el alfabeto. Sigma sub 2 se llama el alfabeto así. El alfabeto sigma sub 2 es este, que está formado por estos dos símbolos, por el 0 y el 1. El numerito que tiene arriba me está indicando qué potencia tengo que calcular. Entonces me están pidiendo la potencia 3 de sigma sub 2, ¿se entiende? Siempre la potencia me va a indicar, va a ser la longitud de las palabritas que yo voy a obtener cuando le calcule la potencia. ¿Ahí se entendió? Claro, en este caso lo que haremos es concatenar 3 veces al mismo, o primero hacer de concatenación de 2 y después volver a concatenar, y ahí lo obtendríamos. Ahí entendí. Es lo que está indicado acá. El sigma 2 a la 1 concatenado con el sigma 2 a la 2. Acá está el 1, acá está el 2. Cuando yo concatene, obtengo eso. ¿Sí? Sí, ahí entendí. Muchas gracias. Perfecto, de nada. Bueno, seguimos entonces. Universo de discurso. El universo de discurso de un alfabeto dice que es el conjunto de todas las palabras que se pueden formar con sus símbolos, sean del largo que sea ese alfabeto. Este conjunto también se llama lenguaje universal. Lenguaje universal o universo de discurso se denota así. W, y entre paréntesis, el nombre del alfabeto. En este caso, el alfabeto sigma. Y estamos hablando del universo de discurso de sigma. Dice que son todas las palabritas que se pueden formar con los símbolos de ese alfabeto. Bueno, el universo de discurso también lo van a encontrar representado, o así, con W y entre paréntesis sigma, o así. Sigma a la estrella, que se lee estrella de Klein de sigma. Y en todos los casos está hablando de lo mismo, del universo de discurso de ese alfabeto. Bueno, sigamos más abajo.
Dice, usando las potencias sucesivas de este alfabeto, el universo de discurso está compuesto por todas las cadenas de símbolos de sigma de largo 0, todas las cadenas de largo 1, todas las cadenas de largo 2, y así sucesivamente. Entonces, si yo quiero calcular la estrella de Klein de sigma, lo que tengo que hacer es calcular las potencias crecientes de sigma. Entonces voy a empezar con la potencia 0, unión la potencia 1, unión la potencia 2. ¿Por qué? Porque de esa palabra, porque nosotros sabemos que a partir de un alfabeto, si yo voy calculándole las potencias, voy obteniendo palabras, ¿eh? Y de esa manera puedo obtener todas las palabras que puedo formar con ese alfabeto, ¿eh? Entonces, la estrella de Klein, o el universo de discurso de un alfabeto, lo voy a obtener uniendo todas las potencias crecientes de ese alfabeto. Resumiendo, queda así. La estrella de Klein, el universo de un alfabeto, como lo quieran llamar, va a ser igual a la unión de las potencias crecientes de ese alfabeto, partiendo de la potencia 0 hasta el infinito. ¿Se entiende? A esa estrella de Klein también se le llama cierre o clausura. Cierre o clausura o estrella de Klein de un alfabeto está diciendo lo mismo. ¿Qué me está pidiendo? Me está pidiendo las potencias crecientes de ese alfabeto partiendo de la potencia 0. Bueno, si yo excluyo la potencia 0, si yo parto de la potencia 1, lo que voy a obtener es la clausura positiva de ese alfabeto. Clausura positiva. Está expresado acá, miren, con un signito más en lugar de la estrella. Y es la unión de las potencias crecientes de ese alfabeto sigma, pero van a partir de 1 ahora las potencias, hasta el infinito. Es decir, que a la que saco es a la potencia 0. Si saco la potencia 0, lo que estoy sacando de ahí, del resultado, va a ser a lambda. Entonces los universos de discurso son como infinitos si se van combinando todos. El universo de discurso de un alfabeto va a ser infinito. Sí. Disculpe, profe, ¿cómo se decía cuando se parte de la potencia 1 hasta el infinito? ¿Qué se obtenía? Clausura positiva Perfecto, gracias. o cierre positivo. Bueno, entonces, miren el ejemplito este para que podamos ver los ejercicios y lo entendamos prácticamente. Yo parto de un alfabeto sigma 2, que está formado por dos símbolos, 0 y 1. Su cierre positivo, acuérdense que es sacando la potencia 0. Entonces voy a arrancar con la potencia 1. Y voy a ir uniendo todas las potencias y voy obteniendo las palabras. ¿Cuál sería la potencia 1 de sigma sub 2? Y sería 0 por un lado y 1, ¿no es cierto? Es cada uno solito. Potencia 1. ¿Cómo sería la potencia 2 de este alfabeto? 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. ¿Cómo sería la potencia 3? Bueno, basta con que a estas que son potencia 2, les concatene con la potencia 1. Entonces, 0, 0, 0. Ahí está. El 0 con esta sería 0, 0, 1. ¿Lo ven? Potencia 3. Si quiero hacer la potencia 4, y será concatenar la potencia 1 con esta potencia 3 que obtuve acá. Bueno, entonces siempre que yo calcule la clausura positiva, o que calcule la estrella de Klein, o clausura, sola la palabrita clausura, va a ser coma y puntito suspensivo porque son infinitas. Son infinitas las palabras. ¿Estamos? Bueno, si me pide la estrella de Klein de ese alfabeto, es decir, me está pidiendo la clausura de ese alfabeto, tengo que incluir la potencia 0. Entonces, ¿cómo sería la potencia 0 de este alfabeto? La potencia 0 ya sabemos que el resultado es la palabra vacía.
Por eso es la primera que está ahí. Después la potencia 1. Bueno, ya sabemos que la potencia 1 es nombrar cada símbolo solito. Y potencia 2, ya la hemos calculado. Y potencia 3, y así sucesivamente. Entonces, ¿ven dónde está la diferencia de la clausura positiva o la estrella de Kleene? Ahí. ¿En qué? Voy a incluir a la palabra vacía o no en el resultado. Si la incluyo es porque parto de la potencia 0. Si no la incluyo es porque parto de la potencia 1. ¿Se entendió? Espero que sí. Se fueron a comer. Son las 2. Sí, se entendió. Vamos a hacer una cosa. ¿Vamos bien? Bueno, entonces vamos a hacer un recreadito de acá hasta las 12:10. 12:10 volvemos. Vemos la partecita que nos queda, que no es mucho. Aunque no parezca, dice Franco. Bueno, entonces yo voy a hacer una stop para la grabación. Y nos vemos 12:10. Acá estoy de vuelta. Bueno, volvemos entonces, continuamos. Vamos a ver ahora el ejercicio 5, que creo que lo podemos hacer. A ver, sufijo, no. Vamos un poquito más de teórico. Lenguaje y operaciones. Ahí vamos a entrar. Bueno, arrancamos con lo más elemental, que dijimos que era un símbolo, de un símbolo definimos alfabeto, de un alfabeto definimos palabra, y con un conjunto de palabras podemos definir un lenguaje, ¿sí? Un lenguaje puede expresarse como dice, sobre un alfabeto, un conjunto de palabras construidas con los símbolos de ese alfabeto. En símbolos, si sigma es el alfabeto y L es el lenguaje, un lenguaje queda definido como que está incluido en el universo de discurso de ese alfabeto. Y es así porque ya sabemos que el universo de discurso es infinito. Entonces un lenguaje será un subconjunto dentro de ese gran universo de discurso de ese alfabeto. ¿Sí? Un lenguaje, al ser los lenguajes conjuntos de palabras, puede aplicarse toda la teoría de conjuntos. Algunos conjuntos, a ver. Bueno, algunos son un lenguaje definido sobre un alfabeto, es un subconjunto de otro lenguaje, si toda palabra de L1 es también palabra de L2. Bueno, esta simbología que tienen acá, lo que se está leyendo ahí en esos dos renglones, está expresada en simbología. La van a tratar de leer, de entender, de interpretar, y si hay dudas le preguntan a la profe de teórico o a mí la clase que viene. Creo que no van a tener problema porque ustedes manejan ya los conceptos de conjunto. Operaciones con lenguajes. También, muy parecido a lo de alfabeto. L1 unión L2 van a ser las palabras pertenecientes al menos a uno de los dos lenguajes, cuando yo estoy uniendo. La intersección es las palabras comunes a ambos. La resta van a ser las palabras del primer lenguaje que no están en el segundo. La concatenación de dos lenguajes es lo mismo que cuando concatenamos los alfabetos. Es la palabra de un lenguaje con la palabra del otro lenguaje. La primera palabra del lenguaje 1 con la segunda palabra del lenguaje 2. Ya vamos a hacer ahora uno de ellos.
Bueno, el complemento son todas las palabras del universo de discurso de Sigma que no están en el lenguaje L1. Todo eso no van a tener problemas para comprender. Acá hay un ejemplito. Y vamos a repasar las potencias de un lenguaje, que es muy similar a la de un alfabeto, solo que estamos trabajando con palabras. Y por supuesto que de la potenciación se deriva la estrella de Kleene de un lenguaje y la clausura positiva de un lenguaje. Exactamente igual que el alfabeto, si incluyo o no a la palabra vacía, en ese conjunto tendré la clausura o cierre, que es la estrellita, o la clausura positiva, que es con el signo más. Bueno, y lo último es cómo se describe un lenguaje. Un lenguaje se puede describir de dos maneras. Por extensión o enumeración es cuando nombramos palabra por palabra que forman un lenguaje. O por comprensión, que es utilizando propiedades, características que tienen las palabras para yo poder comprimir y en pocos simbología o en pocas palabras decir cuáles son las palabras que van a formar ese lenguaje. Entonces, por enumeración es esto, por ejemplo, L2 dice 00, 01, 10, 11, eso es enumeración, enumero palabrita por palabra. Ahora, por comprensión puede ser, coloquialmente, yo utilizo una frase para describir cómo van a ser las palabras que van a formar ese lenguaje. Por ejemplo, puedo decir, usuarios del número de teléfono fijo, válidos en la ciudad de Córdoba, Argentina, al 31 del 12. Ahí estoy diciendo cuáles serían, en este caso van a ser números, pero cuáles serían todas las palabras que integrarían ese lenguaje P. Un lenguaje P, programas correctos escritos en lenguaje C. Sería otro lenguaje, y lo estoy diciendo en forma coloquial con palabras. La otra forma de expresar por comprensión es conjunto con una propiedad, en donde yo ahí defino cómo van a ser las palabras, formadas por qué símbolos, cuál va a ser el alfabeto de entrada de esas, cuál va a ser el alfabeto, perdón, de esas palabras, cuál va a ser la longitud de las palabras. Entonces digo, por ejemplo, la palabra alfa, tal que alfa pertenezca a la estrella de Kleene, del alfabeto formado por los símbolos 0 y 1, y la longitud de esa palabra sea de 2. Bueno, conjunto con una propiedad. Y la otra forma es a través de una fórmula lingüística o algebraicamente. ¿Cómo es eso? En la fórmula lingüística yo defino la palabra, cómo va a estar compuesta en cuanto a símbolos, cuáles van a ser los símbolos, qué orden van a tener esos símbolos, quién va a estar primero, quién le va a seguir, y la cantidad de veces que se van a repetir esos símbolos. Entonces, por ejemplo, acá el lenguaje B dice, en fórmula lingüística, alfa va a ser una palabra que va a estar formada por símbolos A, después de los símbolos A van a seguir los símbolos B, y después los símbolos C. Va a haber una cantidad N de A y una cantidad M de C. Y después yo digo cuál va a ser esa cantidad, el rango de ese exponente. Entonces digo, para N mayor o igual que 1, y para M que sea mayor que 0 y menor de 4. Mayor de 0 y menor de 4. Bien. Entonces, eso se llama fórmula lingüística. En el parcial es muy normal que a partir de un conjunto de palabras les pidan que ustedes las representen a esas palabras a través de una fórmula lingüística o conjunto con una propiedad. O puede ser al revés, que se lo den en fórmula lingüística y que usted tenga que escribir palabritas por enumeración. Bueno. ¿Cuál sería la palabrita más chica acá en esta definición para este lenguaje B? Una palabra. No, B no.
Porque fíjese que dice n mayor o igual a 1. Voy a tener al menos una A. Sí, voy a tener siempre una sola B. Y de C me dice que C tiene que ser mayor que 0 y menor que 4. Entonces va a haber una C. Ahí está. Exacto. Esa, la más chiquita es A, B, C. ¿Mm? Después podré tener una que tenga dos A, B y una C. O A, todas las A que quiera, una B y después como máximo 3 C. ¿Mm? Bien. Bueno, a ver. Acá gramáticas formales, comienza la clase que viene, nuestra clase. ¿Ah? Ahí comenzaría el teórico y práctico de la segunda clase. Así que tienen para leer todo eso. Ya acá no hay más, nos vamos a ir a hacer los ejercicios. Bueno, ahí está. Ejercicio 3. Definir por enumeración los siguientes lenguajes sobre esos alfabetos. Fíjense, como veíamos recién, el lenguaje 1 dice D a la N, E a la M, para N mayor o igual a 0 y M mayor o igual a 2. L2, L3. Espérenme un momentito. Bueno, este PDF está en el aula. Los van a resolver a los ejercicios. La clase que viene vamos a comenzar resolviendo estos ejercicios. ¿Sí? Lo voy a cortar acá porque no me estoy sintiendo bien. Entonces, no quiero esforzarme más. La clase que viene arrancamos con esto. ¿Mm? Ok. Bueno, Perfecto, Una duda. profe. Esta filmina está subida en la UV para ujú, poder ejercitar. sí. Disculpen. No, no hay problema, profe. Mejor así. Hasta luego, profe, que se mejore. No, profe, no hay problema, que se mejore. Nos vemos.